Pedro capítulo 2 versículo 13. Recibirán el pago de su injusticia, ya que tienen por placer el deleitarse en sus engaños durante el día. Son manchas y plagas que se deleitan en sus engaños mientras comen con ustedes. Explicación. Es una crítica directa a los falsos maestros y a su comportamiento inmoral. La frase, recibirán el pago de su injusticia, sugiere que hay una consecuencia inevitable para aquellos que eligen vivir en desobediencia a la voluntad de Dios. Este tipo de lenguaje es común en la Biblia, donde se enfatiza la justicia divina y la retribución por el pecado. La expresión, tienen por placer el deleitarse en sus engaños, indica que estos individuos no solo practican el engaño, sino que lo disfrutan. Esto resalta una profunda corrupción moral, ya que su deleite está en el pecado. Se menciona que son manchas y plagas, lo cual implica que su presencia es destructiva y perjudicial para la comunidad de creyentes. Este versículo también pone de manifiesto la hipocresía de los falsos maestros, que a menudo se infiltran en la comunidad de la fe, participando de los sacramentos y del compañerismo, mientras viven en un estado de engaño y corrupción. Contexto. Es importante considerar el contexto en el que fue escrito. La segunda carta de Pedro fue dirigida a una comunidad cristiana que enfrentaba la amenaza de falsos maestros y enseñanzas erróneas. Estos maestros estaban distorsionando el mensaje del Evangelio y promoviendo prácticas que se oponían a los principios de la fe cristiana. Este capítulo en particular se centra en la condenación de estas figuras engañosas, utilizando ejemplos de la historia bíblica para ilustrar la severidad del juicio divino. Pedro hace eco de las advertencias que encontramos en otros textos de la Escritura, donde se describe cómo Dios ha juzgado a los rebeldes en el pasado, como en el caso de los ángeles caídos, Sodoma y Gomorra, y el pueblo de Israel en el desierto. Reflexión. Sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos enfrenta a la realidad de que el engaño y la inmoralidad pueden infiltrarse en nuestras comunidades de fe. La reflexión sobre este versículo nos invita a examinar nuestras propias vidas y a ser conscientes de las influencias que nos rodean. Es un llamado a la vigilancia espiritual y a la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de confusión. Además, nos recuerda la importancia de la integridad y de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, no solo para nuestro propio bienestar espiritual, sino también para el de nuestra comunidad. Ser conscientes de las manchas y plagas que existen a nuestro alrededor puede llevarnos a una mayor responsabilidad en la manera en que interactuamos con los demás y en cómo defendemos nuestra fe. Este versículo nos desafía a ser fieles y a no permitir que el engaño nos desvíe de la verdad, resaltando la importancia de mantenernos en la luz y en la verdad de la palabra de Dios.